Bien, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Permitidme que en primer lugar salude a las personas más importantes de este acto. Uno es nuestro querido Juan Nava Galán, y también nuestra querida Adela Tarifa, consejera directora del Instituto de Estudios Jiennenses, que siempre tiene a bien desplazarse hasta Arjona para disfrutar con los arjoneros y arjoneras. Por supuesto, también saludar a Isabel Castro Latorre. Bienvenida a tu pueblo, querida Isabel. Un gusto siempre que estés aquí. Querido Manolo Cardeña, el cronista, Toña Escabias, concejal, gerente del Instituto de Estudios Jiennenses. Querido Salva, un gusto tenerte aquí porque además, gracias a ti, podemos disfrutar de esta maravillosa obra que hoy vamos a presentar. Por tanto, para mí, como alcalde de Arjona, es un verdadero honor daros la bienvenida a este acto tan especial, que es la presentación del libro Castillos de Jaén, obra de nuestro ilustre paisano Juan Nava Galán. Me vais a permitir comenzar expresando, en nombre de todo el pueblo de Arjona, nuestro más sincero agradecimiento al Instituto de Estudios Jiennenses por haber elegido Arjona, nuestra localidad, como escenario para esta presentación. Para nosotros, los arjoneros y arjoneras, es un orgullo formar parte de las actividades que este importante organismo impulsa, llevando la cultura, la investigación y el conocimiento a cada rincón de la provincia. Además, en la celebración de su 75 aniversario. Quiero aprovechar también este momento para agradecerle de manera muy especial a Juan Nava el orgullo con el que siempre lleva y ha llevado el nombre de Arjona y de la provincia de Jaén por bandera. Ya sabéis que su trayectoria, pero especialmente su compromiso con la divulgación de nuestra historia y su constante referencia a sus raíces hacen que nuestra localidad esté presente mucho más allá de nuestras fronteras. Para Arjona, como sabéis, siempre es un gran motivo de orgullo y de gratitud. Quiero también trasladar un agradecimiento muy especial a Adela Tarifa por su implicación, por su trabajo y, ya lo he dicho antes, por su cercanía con Arjona, que hacen posible también encuentros culturales de la calidad del que hoy disfrutamos. Y aprovecho también para darle la enhorabuena por alguna cuestión que dentro de muchos años tiene que ver. Así que nos adelantamos desde Arjona con esa enhorabuena. Hoy, además, es un día para reivindicar algo que nos une a todos y a todas. El profundo orgullo, lo digo bien, el profundo orgullo de pertenecer a Jaén, a la provincia de Jaén y también a Arjona. ¿Por qué? Porque nuestra provincia atesora la mayor concentración de fortificaciones de toda Europa. Un legado extraordinario que habla de siglos de historia, de frontera, de convivencia y también de conflicto. Castillos, murallas, torres y alcazabas que en gran parte fueron levantados durante los siglos XII y XIII y que hoy constituyen uno de los patrimonios históricos más valiosos de nuestro país. En ese mapa privilegiado del patrimonio defensivo, como sabéis, Arjona ocupa también un lugar destacado. Nuestra localidad conserva vestigios que son testimonio vivo de ese pasado, como el aljibe almohade y las murallas de Arjona, que nos conectan directamente con nuestra historia y con quienes nos precedieron. Y ese es precisamente ese legado el que obras como esta, Castillos de Jaén, ayudan a poner en valor. Juan Nava, con su reconocida capacidad divulgativa, nos acerca no solo a los monumentos, sino también a la historia, a las personas y a los acontecimientos que le dieron vida. El Instituto de Estudios Jiennenses, con iniciativas como esta, demuestra una vez más su compromiso con la difusión del conocimiento y con la puesta en valor de nuestro patrimonio, consolidándose como un pilar fundamental en la vida cultural de la provincia. Arjona, tierra de historia y de memoria, se siente hoy especialmente orgullosa de acoger esta presentación, porque aquí, como en tantos rincones de Jaén, el pasado sigue muy presente y nos ayuda, y esto es muy importante, a construir el futuro. En definitiva, ya termino, hoy celebramos mucho más que la presentación de este libro. Celebramos nuestra rica historia, nuestro patrimonio y el orgullo compartido de ser parte de esta tierra única que es Arjona y la provincia de Jaén. Muchísimas gracias y le paso la palabra a mi querida Adela Tarifa.
Gracias. Buenas tardes, señor alcalde y presidente y querido amigo. Autoridades que han querido acompañarnos, también la cronista oficial de esta ciudad preciosa, que fue cuna del reino nazarí. Cuánta historia tiene Arjona. Por supuesto, quiero mencionar que nos acompaña al consejero, bibliotecario, gerente, Salvador Contreras, que le debemos mucho, ya se ha dicho, pero yo quiero repetirlo porque se lo merece, el trabajo excelente que está haciendo en el Instituto de Estudios Jienenses. Disculpad que no ha podido acompañar al consejero director, pero está presente por voluntad y por ánimo ahora mismo, pero hay muchos actos ahora mismo programados por los 75 años del Instituto de Estudios Jienenses, que es una efeméride extraordinaria que nuestro centro, como ha dicho el alcalde, está celebrando. Es para, quiero decir, volver a Arjona, ya lo digo, para mí es una ciudad ya casi familiar, la verdad es que vengo con mucha frecuencia, y hoy entrando con Juan y con Isabel les decía qué bonita Arjona, qué bonita es esta población preciosa. Es además doblemente satisfacción poder venir a presentar este libro de Juan Eslava Galán, que es la figura que distingue y representa culturalmente a nuestra provincia en muchos lugares, porque hablar de Juan Eslava ya es hablar de cultura con mayúscula y hablar de Jaén y hablar de Arjona. Entonces, para mí, ya digo, es una satisfacción muy grande. Yo le voy a confesar con toda sinceridad, vengo de Madrid, ahora mismo acabamos de llegar, que hace 3 días no sabía que iba a estar aquí. Es decir, que yo me enteré del acto, sí, pero no de la posibilidad de venir, pues hace 3 días. Y entonces fue cuando mi amigo y bibliotecario y gerente de IEG me dijo, Salvador me dijo, que pedía que hicieras tú la presentación. Y yo le dije, no, hazla tú que la harás mejor. De verdad, él la hubiera hecho mucho mejor. Pero a ver, yo no le puedo negar nada a Salvador. Y si se trata de Juan, ¿cómo voy a negarle algo a Juan Eslava? Y si tengo al alcalde aquí al lado, otro Juan como mi marido, que también se llama Juan, ¿cómo le voy a negar? Pues aquí estoy. No sé cómo lo haré, pero lo que sí le aseguro que lo voy a hacer con mucho cariño. Eso sí le aseguro que es. Quiero ahora dirigirme directamente a Juan Eslava, que son dos Juanes. Quiero hablar directamente dirigiéndome a él, porque pude ver en la presentación breve que tiene el libro, ahora lo podrán ver ustedes o cuando adquieran el libro, que en ese brevísimo currículum de presentación me entero que este es el libro 111, pero yo creo que está equivocado. Hay que cambiarlo, porque desde que Juan presentó este libro a imprenta ha hecho varios más. Y yo sé los que tienen marcha, que lo hemos venido hablando en el camino. Bueno, Juan, yo quiero ahora, que no te escapas, lanzarte el guante. Quiero que el que haga número, sé que tiene muchísimo ahora, pero el número 150, que será pronto, al ritmo que va, quiero que sea en Arjona. Y quiero que sea un libro sobre Jaén y sobre Arjona. ¿Y por qué he dicho esta cifra? No la he dicho así, 150 porque sí, no. Es que 150 es el número que dice Juan textualmente, fueron las fortificaciones medievales de entidad, estoy leyendo textual, que había él localizado, lo digo en pasado, medido, estudiado en su tesis doctoral. Una tesis doctoral que hizo entre los años 1977 y 83, o sea, un pedazo de tesis doctoral, como Dios manda. Así se hace la tesis. A lo grande, como hacen las cosas, Juan. Así que estás citado, como lo de emplazado, aquí, al 150 libros, que va a ser ya esperando que llegue.
Porque lo que queremos es oportunidades para venir a aplaudirte, a aprender y a que nos carguen las pilas. Porque, Juan, quiero que lo sepas, personas como tú, en estos tiempos oscuros que vivimos en el mundo de mercaderes, estamos en un mundo de mercaderes, necesitamos personas como Juan Eslava para seguir confiando en la condición humana y para no rendirnos. Por lo tanto, hoy es un privilegio extraordinario, yo creo que para todos los que estamos aquí, el poder acompañarte. Y por eso te digo otra vez, te lo he dicho muchas veces, gracias amigo y gracias compañero. Otra cuestión distinta es que cuando Salvador me dijo que viniera y me dijo, improvisa algo sobre Juan. Sí, yo puedo improvisar, claro que sí, sobre Juan, puedo improvisar. Pero yo estoy segura que lo hubiera hecho mejor un medievalista, un experto en fortificaciones medievales. En mi defensa puedo decir que he leído bastante las publicaciones de Juan sobre este tema. Este libro no, porque acabo de tenerlo en mi mano, pero he leído bastante y que me interesa mucho el medievo. Pero evidentemente el que sabe del libro es él, el maestro es él. Y hoy, como decía un gran, en aquella famosa, creo que fue convertir en Milán, cuando dijo, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Entonces, el que ha venido a hablar del libro es él. ¿Vale? Yo creo que me dijo Salvador, tú presentas, Juan. Eso es lo que me dijo, que te presentara. Así que yo del libro, pues no voy a hablar, porque, como digo, lo he tenido ahora por primera vez en mi mano. Eso sí, como en el IEG tenemos un equipo técnico extraordinario, porque eso es increíble. Yo, antes de anoche, le dije a una técnico de las nuestras, le dije, ¿me podría hacer unas fotos con el WhatsApp y mandarme la introducción? Por tener una idea. Y entonces me encontré con la introducción y la foto por WhatsApp. Y pude leer esa introducción. Y yo les voy a decir que como del libro no voy a hablar, porque no habla Juan, por favor, cuando tengan el libro, no se pierdan la introducción, porque es extraordinaria. La introducción es extraordinaria. Porque es que hay personas que se ponen a hacer una introducción y lo que están mareando la práctica. Pues no, Juan va directo a lo que tiene que ir. Antecedentes de este trabajo, fuentes, métodos, estructura, proceso que ha seguido para investigar, dificultades que encontró, aportaciones nuevas a esta disciplina, no solo en España, también en Europa. No olvidar los agradecimientos, la fuente y bibliografía. Esta introducción es imprescindible, cuando ustedes ya tengan el libro de su mano. Por supuesto, lo reseñaré así en el boletín del Instituto de Estudios Jienenses, que tenemos ahora una sección para reseñar. Bueno, ahora a lo que voy. Si yo no he venido para presentar el libro, que no he venido a eso, porque está Juan. Entonces, he venido a presentar a Juan. Y se supone que yo ahora tengo que hablar en Arjona de quién es Juan. Es decir, yo tengo que contarle a ustedes, arjoneros, de arjoneras, quién es Juan, los méritos que tiene Juan, los libros que tiene Juan publicados en Arjona. Es decir, yo tengo que leerle a ustedes más o menos el currículo de Juan en Arjona. Y yo sé que aquí todos lo conocen perfectamente, pero es que no solo lo conocen aquí, es que Juan es internacionalmente ya conocido. Es decir, si yo me pongo a leerle a ustedes los títulos de los más de 100 libros publicados, pues ya no le da tiempo a hablar. Con lo cual no voy a hacerlo. No lo voy a hacerlo, ni les voy a decir todos los premios que tiene. Y bueno, y de libros muchos centrados en temas de Jaén y en temas de Arjona. El último libro que presentaba aquí con el alcalde y con él fue sí precioso tu trabajo, los trabajos y los días. Fue precioso, de Antonio Berreña, de Víctor César y de Juan, que me pasé divinamente. Que es una preciosidad. Quiero decir que aquí todo el mundo conoce los méritos de este historiador, de este novelista, de este académico, los conoce mejor que yo. Y que además, ¿quién no sabe aquí que Juan es medalla de Andalucía? ¿Quién no sabe que es consejero del Instituto de Estudios Jienenses? Bueno, a lo mejor no saben ustedes que mañana le vamos a imponer en el Instituto de Estudios Jienenses, en el marco del 75 aniversario del centro, la medalla de honor de consejero de honor. Es un título extraordinario que reciben muy pocas personas, si exceptuamos los presidentes de la República. De manera que lo que yo les diga no saben. ¿A que saben que le han puesto el centro de adultos de Jaén a su nombre? Hace poco, a que sí lo saben. ¿A que saben que tiene una calle en Jaén? A que todos lo saben. Y otro en Arjona.
Ya lo sé, lo iba a decir. Lo iba a decir. ¿A que saben que tiene un museo aquí? ¿A que lo saben? ¿Lo saben? ¿A que saben que está casado con Isabel, una gran escritora arjonera? ¿A que saben que tienen dos hijas y 3 nietas que llevan Arjona por bandera? Y a ver, ¿qué les digo yo que no sepan ustedes de Juan de Lava? Como no le voy a leer su currículum, porque sería perder el tiempo, porque él ha venido a hablar de su libro, pues tampoco voy a leer el currículum. Pero todo eso ustedes lo saben. Así que yo lo que voy a hacer, y termino, y con eso voy a terminar, es con la venia del señor alcalde que ha tenido a bien darme permiso. Voy a hacerle unas preguntas a ustedes y también a los de la mesa, porque es algo que a mí me intriga. Vamos a ver. Es cierto que hay ciudades grandes y famosas en las que no se cosechan eminencias, casi nunca. Que no hay cosecha de inteligencia. La cultura no tiene importancia. Son ciudades importantes. Y hablo de España y del mundo. Sin embargo, Arjona, ¿qué tiene Arjona? ¿Cuál es el misterio de Arjona? A ver, para que tenga tanta inteligencia, tanto amor por la cultura, tanta investigación, claro, tiene el pasado, el origen de la cuna de la dinastía nazarí, se pone todos los libros, es evidente. Pero yo creo que tiene que haber algo más, algo más. Puede ser que los santos mártires de Arjona sigan haciendo milagros. Puede ser, no entro en eso. Puede ser que estos aires sean muy sanos. Yo creo que también con eso vamos bien. No digamos nada del aceite, eso también. Pero yo he seguido buscando y no encuentro, casualidad no es. Pero a mí Juan me contó una vez, me ha contado varias cosas de su vida y curiosidades, que aquí su madre le hacía unas cocidas magníficas todos los días del año, menos los domingos. A ver si son las cocidas. Porque eso también tiene su aquel, la gastronomía de Arjona. Eso tiene su aquel. Y aprovecho al citar a la madre de Juan, felicitar a todas las madres, que hoy es el Día de la Madre. Así que felicidades a todas las madres. Bueno, no lo sé, pero si alguien lo sabe, yo le agradecería que me lo contara. Y ya, dejando un poco el humor, quiero terminar con algo que no es académico. No es académico. Yo conocí a Juan personalmente hace muchísimos años, en el 2002, lo presenté por primera vez. Desde entonces he tenido ocasión de acompañar a Juan en jurados, en premios, en conferencias, en muchos actos académicos, pero lo bueno de esos actos es que después nos reunimos, hablamos y entramos en el plano un poco de la amistad y lo más personal. Yo recuerdo los premios Joaquín Dichó, Domingo Ortiz, entre otros, en los que estábamos reunidos por temas académicos, pero lo mejor fue eso, el que yo allí pude conocer a Juan Eslava de verdad. A Juan Eslava que yo veo cuando lo miro, que es un hombre humano, sencillo, constante y trabajador, leal a los suyos y a su pueblo como nadie, generoso, y con un inmenso sentido del humor, que nos hace los viajes cortos y los ratos cortos. Así es que ese ser humano, que está casado con una de mis grandes amigas, con Isabel, pues es al que yo realmente esa escala de valores lo valoro y lo admiro. Y por todo eso quiero de nuevo darte las gracias, decirte que te queremos, que si pongo humor es para evitar emocionarme, porque a veces mirándolo pues recuerdo muchas cosas, darle las gracias por su ejemplo, por su genialidad, por estar siempre con los suyos, querer a los suyos. Y respecto al Instituto de Estudios Jienenses, gracias Juan por tu generosidad inmensa, por tu generosidad. Siempre está para todo lo que le pedimos y eres un ejemplo, eres un referente y como el aceite, Juan Eslava distingue a la provincia de Jaén. Muchas gracias. Autoridades, concejales, queridos amigos y arjoneros todos.
No he preparado ninguna palabra. Hoy quiero que sea mi intervención como si estuviéramos en torno a una mesa camilla, muy grande, por cierto, y estuviera yo hablando con mis paisanos. Primero, puesto que se trata de presentar este libro, bueno, antes de presentarlo quiero anunciarles una cosa. Hoy precisamente he terminado una novela que ocurre en Arjona y que se publicará dentro de 2 años. Dentro de 2 años es el 4º centenario de la aparición de las reliquias. Y me imagino que el ayuntamiento lo va a celebrar debidamente, y entonces mi aportación, puesto que estoy fuera, va a ser esa novela. Entonces ya he dicho en Planeta que ese día traeremos un autobús de periodistas de toda España y haremos la presentación aquí. La novela ya está terminada, como digo. Volvemos a este libro. Yo, cuando estuve en Inglaterra para aprender inglés, después de hacer filología moderna aquí en España, me apunté en una universidad. En Inglaterra hay 3 tipos de universidades. Están las Ivy Universities, que son Ivy Jeddah. Las universidades de la Jeddah son las pijas, Cambridge y Oxford. Luego están las Red Brick Universities, que son las de ladrillo rojo, Red Brick, que son las que hicieron en el siglo XIX cuando tenían muchísimo dinero. El imperio, ya saben, la emperatriz de la India, todo eso. Y luego están las White Tile, las de el azulejo blanco, Universities, White Tile Universities, que son las más baratas y las peor equipadas, y lo único bueno que tienen son los servicios, R13, que tienen azulejo blanco. Bien, yo me apunté en una de azulejo blanco, no pude aspirar a otra cosa, pero di con un grupo de profesores muy dinámicos, de medievalistas. Yo quería estudiar un poco Artuntum, ciertas asignaturas de medieval que me interesaban, entre ellas arqueología. Así es que visité castillos, me fui enterando de la ciencia de los castillos, y cuando vine a España lo primero que hice, a pesar de que yo he sido toda mi vida catedrático de inglés, es uno de los errores que uno comete en la vida, pues hice mi tesis sobre castillos de Jaén. Averigüé que tenemos más castillos que ningún otro zona de Europa. Los únicos que nos ganan en castillos son Siria y Palestina. Allí hay más de los cruzados. Y fueron unos años muy felices. Yo pensaba que la tesis la iba a hacer en 2 años. Al final estuve 8 años trabajando en ella porque había más castillos de la cuenta y más documentación de la cuenta, de lo que yo preveía, ¿no? Así es que fueron años muy felices, porque viajaba por toda la provincia, tenía la desventaja de que como tenía que medir los castillos para sacar la planta, tenía que llevar siempre a alguien. Y esos alguienes que me acompañaban, normalmente después de un viaje se cansaban y me decían que no es. Así que tenía que estar continuamente buscando quién me acompañara. Lo compensábamos con buenas comidas, desde luego, ¿no? Aquí está mi primo Antonio, que me acompañó a algunos de esos castillos a medirlos, y bueno, teníamos muy buenos recuerdos gastronómicos de ese paseo. No contaré lo de los churros de Baeza, que eso pertenece a nuestra intimidad. Bien. O sí lo cuento. Pues llegamos al mercado, que era el único sitio donde estaba abierto a esa hora. Íbamos con un Land Rover, con todos los aparatos de medir, de fotografiar, etc. Y yo me quedé custodiando los aparatos en el Land Rover, y él se adelantó al mercado, el único sitio que había abierto. Había una churrería. Y en la churrería, cuando pasé un rato y no volvía, pues digo, a ver qué ha pasado. Y entonces me asomo y había una cola de verduleras y de empleados del mercado, todos protestando
y mi primo estaba en primer término, recibiendo los churros, ¿no? Y mira hacia atrás, me ve, dice, dile a los del microbús que ahora mismo voy con los churros. Y ya se imagina la tardanza que había. Bien, pues digamos que fui muy feliz en esos años haciendo la tesis, después me la remuneraron convenientemente. Cuando pasaron los años yo ya estaba en otros libros, hasta que un día mi buen amigo Salvador, aquí presente, me avisó, mira, aquí en el instituto, como yo había entregado allí un ejemplar que en realidad eran 4 o 5 tomos, aquí viene la gente y se está copiando la tesis y luego lo publican como trabajo suyo. Entonces pensé, hablé con el rector de la Universidad de Jaén, buen amigo mío, Luis Parras, y quedamos en que me hiciera una edición para... fue una edición muy ligera, rápidamente hecha por ese motivo, pero digamos que guardé la edición que yo quiero que sea la Princeps, que es esta que tengo ahora en mis manos y que estoy encantado de que por fin haya aparecido, porque realmente este es el trabajo de mi vida, el trabajo que más le he dedicado y el trabajo que más quiero. Claro, obviamente si recojo todos los castillos de Jaén, tenía que recoger los de Arjona. Ustedes que son paisanos míos saben que Arjona no tiene ningún castillo. Parece que Arjona no tiene nada que se pueda aportar a esta tesis. Arjona ha tenido muy mala suerte en la historia, entre otras cosas porque como no tenemos grandes canteras de piedra, cuando ya se fueron los moros de la península, la gente para hacer casas echó mano de las murallas. Y entonces digamos que deshicieron las murallas, están repartidas en todas las casas del casco antiguo de Arjona. En ese sentido ha tenido mala suerte. Pero, por otra parte, ha tenido la suerte de que no hay ni en España, ni en Europa, ni yo diría que en el mundo, un pueblo donde se haya escrito tanto sobre lo que hubo. En el siglo XVI, en la época en que se descubrieron las reliquias de los santos, hubo un chico de Villanueva de la Reina, paisano casi nuestro, Jimena Jurado se llamaba, era cura, que se dedicó a hacer lo que yo he hecho ahora con los castillos, se dedicó a hacerlo y sobre todo lo hizo con Arjona. Entonces él levantó el plano de lo que eran las murallas de Arjona, levantó el plano de lo que era el alcázar y de lo que era el castillo y de lo que eran las excavaciones, todo. Entonces eso ha sido absolutamente un material precioso para reconstruir lo que fueron las defensas de Arjona, que fueron las más avanzadas que había entonces en el mundo. Entonces un pueblo realmente bien defendido tenía un recinto exterior, que eran las murallas que abarcaban todo el caserío. Después, dentro del recinto exterior, si había un sitio muy elevado, como es el caso de Arjona, el Alcázar, donde está la iglesia de Santa María, esa explanada, era el Alcázar y todo eso estaba rodeado también de torres y de murallas, que, claro, han desaparecido. Y finalmente, en un lado del Alcázar, el castillo. Eran los tres sistemas defensivos. Si venía el enemigo lo detenía en las murallas exteriores. Si el enemigo conseguía horadar las murallas exteriores y conquistar la ciudad, entonces la gente más fina, digámoslo así, se refugiaba en el Alcázar. No había sitio para todos, pero por lo menos para la gente bien sí había sitio. Y eso era más difícil de conseguir, porque ya estaba más recogido y más en alto. Y si finalmente sucumbía el Alcázar, quedaba el castillo, que estaba allí al lado del Alcázar, y que eso sí que era dificilísimo de conseguir. Así es que estaba todo perfectamente estructurado, como ven, ¿no? Para que quedaran siempre vivos los justos. Bueno, Arjona tenía todo ese sistema. Ustedes dirán, sí, pero ahora no queda nada. Bien, parece que no queda nada. Pero en realidad, antiguamente no se desescombraba nada.
no compensaba. Ahora tira una casa, llega un camión y se lleva los escombros a no sé dónde, ¿no? Eso es ahora. Pero antiguamente, hasta hace 70 u 80 años, no había camiones, los carros eran para otro tipo de usos, y entonces la costumbre era, cuando se tiraba una casa, sobre los escombros de esa casa se levantaba la siguiente. Por lo tanto, en los escombros de las casas está el trazado de las defensas de Arjona, tanto de las torres como del castillo como del alcázar. Y de hecho, gracias a que tenemos un alcalde culto que se ha preocupado por estas cosas con mucha visión de futuro, vemos que cuando va saliendo algo de muralla, todavía son trocitos que podemos decir, a lo mejor alguien piensa, para un trocito así tan pequeño de muralla no vale la pena. Pues sí vale la pena, porque de ese modo podemos ir reestructurando, rescatando la muralla que está encerrada, haciendo de pared maestra de muchas casas, y entonces podemos reconstruir la muralla y virtualmente podemos reconstruir también el alcázar. Así es que hay que brindar por ese futuro y por la cultura del futuro. Ustedes ven ahora mismo Arjona es uno de los pueblos de la provincia que más turistas recibe. Y los turistas se van absolutamente encantados de lo que ven, porque hay un recorrido que está hecho muy meritoriamente, y ahí tiene mucho que ver también Antonio, que está aquí presente, y se van absolutamente encantados de todo, ¿no? Así es que, bueno, tenemos que seguir apostando por ir recuperando las cosas del pueblo, ir mejorándolas para que eso sea una feliz estancia de los forasteros que nos vienen a visitar. Y no quisiera prolongar mucho más el cuento de este libro, sino simplemente indicarles que, a pesar de la parvedad de la defensa que queda en Arjona, pues el espacio más amplio de este libro está dedicado precisamente, no podía ser de otro modo, a Arjona. Y con esto ya, pues, muchísimas gracias. Si hay alguien que tenga alguna pregunta que hacer de esto o de cualquier otra cosa, es el momento. Y si no, callen para siempre. ¿Preguntas, por favor? Sí. ¿Ordenamos, si os parece? Sí. Encarni. Yo un par de preguntas. Desde su punto de vista personal, y uno, bueno, la siguiente también sería desde su punto de vista personal para con nosotros. Desde que usted inició su tesis hasta el punto de hoy en el que se ha ido formando y ha ido descubriendo ciertos datos, ¿ha cambiado alguna idea preconcebida que usted tuviese desde el inicio del desarrollo de su tesis hasta el día de hoy, por ejemplo? Muchas gracias. Pues realmente yo nunca parto de una idea preconcebida, sino que los libros que hago de historia, lo que hago es que me sumerjo. Yo sé que sé algunas cosas, siempre cojo temas de los que sepa algunas cosas, pero no sé muchas otras. Entonces, escribir un libro me obliga a leer mucho sobre ese libro. Y con lo cual, al final ya domino más o menos el tema. Y mi tesis se ajusta a lo que voy descubriendo, sencillamente, porque la idea preconcebida puede ser una, pero después te vas encontrando otras cosas, y entonces conviene amoldarte a lo que te vas encontrando. Así que yo creo que es más honrado hacerlo de esa manera que defendiendo una tesis que a lo mejor está equivocada y tú te empecinas en defenderla, ¿no? Y eso es lo que vengo haciendo en todos mis libros. La otra pregunta era... La otra pregunta es que desde su punto de vista, desde su mirada como historiador, como escritor, ¿qué castillo, por ejemplo, de Jaén nos recomendaría visitar? ¿Y en qué nos tendríamos que fijar para apreciar la importancia de ese castillo que nos recomienda? Bueno, pues muy buena pregunta. Me veo obligado a decir que el castillo de Jaén, que para eso es la capital. Es decir, que está mal puesta. El
capital tenía que estar en Andújar. Esto es, yo sé que es un poco atrevido decirlo, pero es verdad. Si tuviéramos la capital en Andújar, entonces el ferrocarril, el AVE, con sus fallos, habría bajado desde Peñaperro hasta Andújar, de Guadalquivir, Córdoba, Guadalquivir, Sevilla, Guadalquivir, sería lo lógico. Pero se puso en Jaén por una cuestión, por lo mismo que Arjona está en un cerro. Arjona está en un cerro no para que las chicas arjoneras tengan unas piernas estupendas, que las tienen, y los chicos tienen piernas robustas, sino porque había un sistema defensivo, sencillamente, ¿no? Las ciudades que están en cerro son sistemas defensivos. Jaén, el sistema defensivo era espléndido. Alamar tuvo que hacer la componenda para entregárselo a Fernando III. Por lo tanto, ahí se puso el obispado, ahí se puso la capital equivocadamente, y por eso ahora Jaén capital pues está tan aislada, digamos, de las comunicaciones, ¿no? Eso es inevitable y es una de las cosas que las que tenemos que transigir los jienenses a los que nos gusta nuestra tierra. Ya me he despistado de lo que vaya. ¿Algún castillo más para visitar sí, de Jaén? Pues sí. Pues aparte del castillo de Jaén, que es obligatorio, los alcázares de Jaén, yo diría que el castillo más característico, quizá más completo, sea Alcalá la Real. Alcalá la Real era el foco. Piensen que estaba a 40 kilómetros de la capital del reino nazarí. Durante 2 siglos y medio hemos estado, la frontera del reino nazarí pasaba por medio de la provincia de Jaén. Y Alcalá la Real, en su mayor torre, había un fanal para que los esclavos que se escapaban, cristianos, se escapaban de Granada, supieran a dónde tenían que ir. Así es que ese castillo era especialmente fuerte porque era el que sufría los embates de los moros, y los moros sufrían sus embates a lo largo del Alcalá. Así que yo os recomendaría una visita a Alcalá Real, en ese sentido, si queréis ver castillo. Y luego el castillo más antiguo de Europa es, sin lugar a dudas, es el de Baños de la Encina. Es un castillo había una lápida fundacional que dice que se creó en el año 968. O sea, ha cumplido más de 1000 años. Es el más antiguo de Europa. Por eso tiene derecho a ondear la bandera de la Comunidad Europea. Así que fíjense que dentro de nuestro catálogo de castillos tenemos sitios estupendos donde recrearnos. ¿Más preguntas? ¿Usted? Sí. Buenas tardes. Bueno. Yo quería preguntarle si le parece que desde que hizo usted la tesis se ha avanzado en la preservación y la reconstrucción de los castillos y su posible difusión y visita, porque hay muchos que lo han sufrido durante mucho tiempo. ¿Y cuál considera usted que militarmente, no arquitectónicamente ni su posición, sino que militarmente haya sido más decisivo en la historia de la provincia? Gracias. Muy bien. Bueno, pues el más decisivo es posible que haya sido cuando los españoles, los españoles no se puede decir, todavía no había españoles, cuando la Confederación de Reinos Cristianos ganó a los moros la batalla de las Navas de Tolosa, que eso ocurrió al lado de Santa Elena, aquí en la provincia de Jaén, pues la frontera se estableció los cristianos llegaron hasta Vilches, y enfrente a los moros pusieron un castillo potente que fue el de, a ver si me acuerdo, tengo ya la memoria un poco que me trastea de vez en cuando, el de, ya saldrá, uno que hay enfrente de Vilches. El de... No, Burgalimares. No. Sí. Ya saldrá. Me ocurre a veces doy una conferencia sobre Napoleón y se me olvida el nombre de Napoleón. Pues ese quizá es más decisivo porque era la defensa que había frente a los cristianos. Lo que pasa es que eso ocurrió en 1212 y en 1224 el rey Alfonso III asaltó Andalucía, literalmente asaltó Andalucía. Y
él esperaba conquistar hasta Cádiz, es decir, conquistar toda Andalucía y pasar al norte de África, que se consideraba también parte de la misma conurbación, pero se murió antes y solo le dio tiempo a conquistar media Andalucía, ni siquiera entera, porque el rey Alamar de Arjona se la jugó bien jugada, como él tenía muchas ganas de conquistar Jaén, porque Jaén era un padrastro, como se llamaba entonces, es decir, él no podía avanzar dejando un castillo tan importante en manos del enemigo. Entonces, para conquistar Jaén, después de 3 veces en que le rompieron los dientes y no pudo, finalmente decidió llegar a un acuerdo con Alamar de Arjona, que era el dueño del castillo de Jaén, y llegó a un acuerdo y fue. Alamar se sometía como súbdito. El súbdito quiere decir que le paga al señor un tanto, $20,000 de oro al año, lo pagaban, y lo ayuda en la guerra, pero a cambio de eso el señor protege al súbdito. Por lo tanto, fue la jugada de Alamar que para conservar su reino se hizo vasallo de Castilla y entonces media Andalucía quedó durante 2 siglos y medio, quedó en el bando de los moros, con la capital en Granada, y la otra media Andalucía, frontera por aquí por Jaén, entre otras cosas, quedó en el bando de los cristianos, ¿no? Esa es la historia. Y perdona, la otra parte que me decías. Sobre la conservación de los castillos. Ah, sí, bueno, desde cuando yo empecé a hacer mi tesis, una de las cosas que presencié fue derruir castillos de la muralla almohade de Andújar, derruirla con martillos mecánicos, porque la muralla era de calicanto, o sea, de cal, arena y turros y piedras del río, pues eso es fortísimo, eso es un cemento muy fuerte. Y yo vi cómo la derruían, y creo que alguna foto hizo mi buen amigo Córcoles de la Vega, que está aquí, la derruían con martillos mecánicos. Eso a nivel europeo habría sido una cosa impensable, ¿no? Es decir, de una incultura tremenda. Bueno, pues ese era el funcionamiento. Aquí cuando se encontraba algo se destruía sencillamente y punto, ¿no? Desde entonces, claro, han pasado muchísimos años y en esos años, afortunadamente, la cultura ha crecido mucho en Jaén y ahora se respetan los castillos. Cuando se encuentra algo, se protegen no solo los castillos, sino los vestigios de nuestro riquísimo patrimonio arquitectónico y patrimonio cultural. Piensen que Jaén probablemente es la provincia, desde el punto de vista arqueológico, la más importante de España, junto con o después de Almería. Así es que el patrimonio que nosotros tenemos es una cosa espléndida y afortunadamente ahora ya se va reconociendo, se va estudiando. Entonces la cosa ha caído como de la noche al día. El Instituto de Estudios Jienenses y la Diputación de Jaén han hecho una ruta de los castillos que está en plena vigencia, que recorre muchos castillos de Jaén y entonces esos castillos se cuidan. Ya hay fiestas de tipo medieval que se están haciendo para recuperar el pasado. O sea que el futuro es espléndido gracias a que ya tenemos autoridades, entre las cuales yo destaco nuestro alcalde, que se preocupan por impulsar la cultura. ¿Más preguntas? Sí, Paco. Juan. Primero, felicitarte por el nombramiento de consejero de honor del Instituto Jienense. Y segundo, hace poco tiempo, recientemente, se ha obtenido el título de pueblo mágico de Arjona. Era hacer una petición de que a ver si en estos próximos libros pudiera armar algo sobre la magia del pueblo de Arjona. Pues sí, es una de las cosas que tengo, digamos, encartadas, ¿no? Quiero proponerle al Instituto de Estudios Jienenses hacer un libro. Tengo ya varios libros que son recorridos de la provincia. Y quiero hacer un recorrido que sea de la provincia vista desde el punto de vista de lo mágico, de lo sorprendente y mezclando todo eso también lo gastronómico.
porque ya saben ustedes que cuando uno viaja hoy día, en realidad lo que va es a comer. Es decir, visitan monumentos y está muy bien, eso te abre cierto apetito y luego lo principal es comer. Así que lo tengo en cartera y lo voy a proponer al Instituto de Estudios Génesis para que desde la Diputación lo impulse. Y obviamente la Arjona Mágica tendrá ahí una partida muy importante. Más preguntas. Sí. Buenas tardes, señor Navagana. Yo tengo una pregunta que más que preguntar es una curiosidad. Nosotros cuando hablamos de castillos, sobre todo en concreto de una parte aérea, la parte de piedra o visible, a mí me produce mucha curiosidad esa parte sumergida, el subterráneo, el pasadizo. Y quería saber si se trata de ese tema en el libro. Porque es una parte que es muy, muy desconocida, sobre todo los pueblos. Sí, desgraciadamente no hay muchos lugares. Esas son las minas que había de escape en los castillos, ¿no? Los castillos de cierta importancia siempre tenían una mina de escape que era un subterráneo que iba a dar a medio del campo y por ahí se escapaban. Claro, desde entonces muchas minas se han hundido o se han perdido o no las conocemos. Fíjense que hace relativamente poco tiempo, un par de años, aquí encontramos una mina corta, pero mina al fin y al cabo al lado del cementerio de los Santos, ¿no? O sea, que eso existía en los castillos, ¿no? Hay incluso una atalaya en el antiguo camino. Ahora, como han hecho tanta autovía, pues eso ya se ha perdido. Pero antes se pasaba por un cerro en el camino de Granada, de Jaén a Granada, a 5 o 6 kilómetros de Jaén, y había la atalaya de la Cabeza. Y era una atalaya fuerte. Bueno, pues esa atalaya dentro tenía una especie de escalera muy curiosa, que no era una escalera, pero es decir, se podía subir y bajar a través de una serie de agujeros a un lado y a otro, y luego tenía abajo una mina de escape. También encontré un documento que tenía hasta la fecha y todo, en virtud del cual 2 vigías que había en esa atalaya de la Cabeza, en una entrada por sorpresa a los moros de Granada, los sorprendieron y los mataron a los dos. Entonces eso estaba, o sea, los pobres no tuvieron tiempo de meterse y escaparse por esa mina que tenían, ¿no? Pero efectivamente en Jaén hay muchísimos detalles históricos en el subsuelo que hay que estudiarlo, y ya hay departamentos de arqueología en la universidad que ya van estudiando estas cosas, ¿no? Piensen que además en Jaén han ocurrido las 3 batallas más importantes de la historia de España, las 3 en Jaén, ¿eh? La de Baécula, en la época de los cartagineses, que fue fundamental para la imposición de los romanos en España, y que eso se dio a las afueras del pueblo de Santo Tomé. La de las Navas de Tolosa, a las afueras de Santa Elena, que todavía no existía Santa Elena como tal, y Bailén, que como su propio nombre indica, está en Bailén, ¿no? Así es que las 3 más importantes batallas se han dado en Jaén. La importancia histórica de Jaén no hay que subrayarla, pues se subraya ella misma, ¿no? Lo que hace falta es que ya la vayamos estudiando y la vayamos poniendo en valor, y es lo que estamos haciendo. ¿Más preguntas? Sí. Juan Vicente. ¿Qué paisaje de Jaén te identificas más? Hombre, pues yo me identifico cuando me asomo a la judería de mi pueblo y veo el mar de olivos y al fondo la peña de Martos con su castillo Calatrava y detrás Jabalcú y la Pandera, pues para mí ese es mi paisaje favorito. Yo cada vez que vengo a Arjona me doy mi paseíto por allí, por aquella altura. Ahora desgraciadamente como ando con un bastón, pero creo que el bastón lo voy a dejar en unos meses para volver a poder subir las cuestas que tanto nos fortalece a los arjoneros. ¿Cuál es el castillo mejor conservado y cuál es el castillo mejor restaurado? Mejor restaurado, tengo 2 castillos favoritos, ¿no? Uno es el del Alcaudete y otro sería el
el de Segura de la Sierra. Seguro. Sí, esos son los mejor conservados y restaurados. Después, el grado de conservación de los castillos es muy variado, ya saben ustedes, ¿no? Pero, en cualquier caso, se conserva mucho más de lo que creemos de los castillos. Como he dicho, como no se desterraban las tierras, muchas veces podemos por ejemplo, en Giribaile, que es la palabra que no se me ocurría al principio de mi intervención, Giribaile, ahora ya ha venido. En Giribaile ahí había una ciudad importante en la época ibérica y romana o ibero-romana, con una muralla importantísima, y uno llega allí al campo y pasa por encima de las piedras y no se da cuenta de que está pisando la muralla. Si la muralla se desterrara, es decir, la parte delantera, extramuro, cogiéramos las piedras y las pusiéramos de donde se han caído, que es arriba, saldría una muralla espléndida. Y la muralla está ahí, con sus cimientos y sus 2 primeros metros de muralla, pero los 3 metros o 4 siguientes se han derruido y lo han tapado todo. Eso ocurre mucho en Jaén. Así es que con el tiempo son cosas que nosotros no vamos a ver, obviamente, ¿no? Nosotros, el tiempo que nos quede, en fin, yo no calculo más de 30 años de vida ahora, ¿no? El tiempo que nos quede no lo vamos a ver. Pero por eso hay que ir poniendo ladrillitos para que nuestros hijos, nuestros nietos, sí vayan conservando y acreciendo las cosas. De eso se trata, ¿no? Y afortunadamente ahora las autoridades son personas cultas que ya saben que ahí está la clave. ¿Más preguntas? Salva, vamos a obsequiar el libro, ¿no? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Venga, Angustia. Bienvenido, Juan, con el libro de tu Gracias. Aunque la tarde va de castillo. Yo me he quedado con la curiosidad de ese libro que va a presentar dentro de 2 años, de si lo tiene, si se puede adelantar el futuro. Sí, tiene un título provisional, a lo mejor, porque yo soy un chico fácil. Entonces, muchas veces, cuando se lo propongo a la editorial dice, ese título no es bueno, y me ponen otro, ¿no? Pero este título le tengo cariño, porque fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? Se llama Fábula del centurión y la bella judía. Entonces, y el tema es que ustedes saben, si han leído nuestro libro, quiero decir nuestro porque es de Isabel y mío, sobre todo de Isabel, sobre los santos de Arjona. Los santos de Arjona tuvieron la desgracia. Aquí muchas veces en Arjona tenemos la desgracia de llegar tarde. Llegaron tarde. A partir del Concilio de Trento, eso de nombrar santos por los pueblos era un coladero. Todos los pueblos se inventaban un santo, lo ponían y para adelante. Pero cuando nosotros descubrimos nuestras reliquias, ya el Vaticano se había puesto en plan estrecho. Aparte de que el Papa de entonces era un auténtico cabrito, que no le tenía ninguna simpatía a los españoles y estaba en contubernio con los franceses, que eran nuestros enemigos naturales. Total, que el tipo procuraba fastidiar todo lo que pudiera a la Iglesia española. Así es que cuando se descubren las reliquias de Arjona, pues la Congregación de los Santos, que era una especie de institución que había en Roma, que era la que decía si los santos eran legítimos o no, le pusieron pegas a Bonosi y Massimiano. Así que Bonosi y Massimiano desde entonces, ya saben, tiene culto, porque eso lo decretó el obispo de Moscoso y Sandoval, que era un gran aficionado a los santos, el que hizo el santuario. Tiene culto a nivel del obispado, de la provincia, pero no tienen culto a otros niveles. A pesar de que también en Cataluña hay un pueblo que también tiene como santo a Bonosi y Massimiano. Bien, nosotros creo que demostramos en la tesis, como digo, más de Isabel que mía, que los santos existían y tenían una concreta, estudiando la arqueología de las excavaciones que pintó Jimena Jurado, se deducía que ahí había un martirium que era
una especie de edificio, un pequeño edificio con 2 tumbas. De las tumbas salieron, en las excavaciones, salieron las cabeceras. Las cabeceras de las tumbas entonces eran, como todavía siguen siendo en muchas épocas, en muchos lugares del Mediterráneo, una especie de lápida y que acababa en un círculo. Y en el círculo, claro, una cruz. Eso se encontró en las excavaciones del Alcázar. Se ha perdido. Entonces, pero tenemos dibujos y tenemos las medidas exactas. Y uno de mis proyectos es encargarle a un marmolista que haga una copia para el Museo de los Santos, para que tengamos por lo menos la copia. Las copias son perfectamente legítimas si le ponen una R, que quiere decir réplica, para que sepa que no son las originales. Pero quién sabe si en el futuro encontramos las originales. Si es que no, algún noble de estos que hubo aquí también se la llevó a lo mejor a Madrid o a Sevilla o a otro sitio y ya se han perdido definitivamente. Pero es posible que se encuentren alguna vez en las excavaciones de Arjona. ¿Me repite el título? La fábula de... Sí, fábula sin la. Fábula del centurión y la bella judía. Es un señor, el tema no me importa decirlo, es un señor que lo llama el prefecto de los jesuitas en el Vaticano y le encarga, le dice, mira, los jesuitas, el jesuita que puso en danza lo de los santos de Arjona fue Román de la Higuera, que era jesuita. Y entonces los dominicos estaban a matar con los jesuitas. Entonces, ¿no? Creo que todavía sigue. Siempre se decía, son 2 hermanos que se devoran en el vientre de la misma madre, la madre de la iglesia, ¿no? Entonces, este hombre, que es jesuita, prefecto de los jesuitas, le dice a este otro, que es también jesuita, irlandés, que viene de Flandes, ha sido un guerrero en Flandes, le dice que venga a España a averiguar lo que se sepa sobre Román de la Higuera y los santos de Arjona, porque para contrarrestar el ataque que están haciendo que están haciendo los dominicos, ¿no? Entonces él viene a Arjona, aquí le ocurren una serie de aventuras, se enamora de una chica judía que hay, ya no había judíos, pero había descendientes de judíos, ¿no? Que estaban igualmente señalados. Claro, aquí hubo un barrio judío muy importante, que allí arriba, ya saben, la judería, todavía lo estamos rescatando un poco. Entonces, bueno, pues es una novela de aventura, en parte de misterio y en parte también de amor. No diré cómo acaba, pero acaba bien. ¿Alguna cuestión más? ¿No? Bueno, pues antes de terminar, muchísimas gracias Juan, querido Juan, muchísimas gracias por todo lo bueno que hablas de Arjona, ¿no? Fijaos que en la breve intervención que ha hecho, porque todo el mundo que está aquí estoy seguro que se ha quedado con ganas de más, en la breve intervención que ha hecho da continuos titulares. No conozco una persona que dé tantísima información en tan poco tiempo de una tierra como la nuestra, de Jaén, de Arjona. Y eso para nosotros es un inmenso orgullo, ¿no? La mejor forma de terminar un acto de este tipo no es solamente recordar lo que aquí se ha dicho, que es importante, no importantísimo, sino también poder tener en vuestras manos, como detalle de la Diputación Provincial de Jaén y del Instituto de Estudios Jienenses, esta auténtica maravilla. Por eso, querido Juan, querida Adela, querido Salva, amigo y amiga, vamos a finalizar este acto obsequiando a todo el que quiera, que entiendo que será pues todo el mundo, creo que habrá ejemplares suficientes, querido Salva, con esta maravilla, un disfrute, decía Adela que, bueno, en el índice, ¿no? Lo veréis, ¿no? Está toda la provincia, ¿no? Esto, en fin, es una maravilla, ¿no? Tenerlo, releerlo y disfrutar de Jaén, de sus fortalezas, de sus castillos y estar orgullosos y orgullosas de nuestra tierra. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí, querido Juan. Sabemos del esfuerzo que hace, porque son muchas las peticiones que recibe para reuniones, para conferencias, y siempre tiene un sí por respuesta cuando le hablan de Arjona. Y eso, para los arjoneros y arjoneras,
Es un auténtico honor y de verdad estamos eternamente agradecidos. Muchísimas gracias, esperamos que hayáis disfrutado de este evento y seguimos estando aquí para ahora entregaros estos ejemplares. Gracias, buenas tardes. Sí, sí, sí.